Buenas tardes, lectores de Golazo. Hoy tarde tengo el gusto de hablar sobre el pasado, porque el pasado es necesario para vivir un buen presente y mejorar en el futuro. Quiero agradecer a Radio Pichincha Universal por la colaboración en esta entrevista a una de las glorias nacionales del fútbol ecuatoriano, Ernesto Florencio Guerra Galarzo. El tema de nuestra entrevista principal es el fútbol capitalino en la década del 40 y en la década del 50. ¿Cómo fue sus inicios en el fútbol, sobre todo en el equipo gladiador que existió desde la década del 20? Qué cosa más hermosa. En algún momento sí pensaba que había que recordar el pasado, cómo fueron la vida republicana y en el aspecto deportivo, con algo que hasta este momento no debería existir, el regionalismo. Eso fue el único problema, ya que cuando yo inicié en el Instituto Nacional Mejía, en tercer curso del Mejía. Después ligué a la Argentina, actual Deportivo Quito, con el auspicio de mi papá, no con el auspicio, con la benevolencia de mi padre y de mi hermano Osvaldo, para poder entrenar miércoles y viernes. Y este desarrollo de mi actividad deportiva, cuando lo adquiero, cuando lo siento, cuando lo palpo, cuando practico, me da la oportunidad de abrazar con gusto el fútbol. Mi papá además nos llevaba todos los domingos del negocio en la Manabí, a 50 metros de la Plaza del Teatro, nos llevaba al estadio del Arbolito. Mi papá hincha del Gimnástico, con el grito que sabía decir mi papá: 3 races por el Gimnástico. Otros contestaban 3 races por el Gladiador o por el Sacramento, que ya comenzó a salir. Y en esas circunstancias fui adquiriendo este paso a paso hasta llegar a donde he llegado. Profesor Guerra, cuénteme un poco sobre algunos partidos que usted recuerda, no como jugador, también como aficionado, de esos equipos como el Gladiador, el Crack, el Gimnástico. El asunto radica en ese recuerdo inolvidable. El Club del Gladiador estaba en la Vargas, entre Manabí y Esmeraldas. Ahí estaba el Club del Gladiador, que era una reunión de la gente política, de la gente deportiva, de empresarios. Era un equipo formado por élite. Yo me acuerdo del acontecimiento. ¿Por qué me llevaron al Gladiador? Me llevaron al Gladiador unos señores que o el guardián o el portero compraba las cosas en el almacén de mi papá. Entonces él me había visto, había participado y me llevó al Gladiador. Ahí en el Gladiador hice mi debut como jugador. Eso es verdad. 16 años. Yo jugué, sí, más o menos yo tenía 15 a 16 años. Ahí hice mi debut en el Gladiador. Pero posteriormente, el Gato Maldonado, como les había dicho, cotiza y me lleva, y yo saco el pase del Gladiador para ir a jugar en la Argentina. El presidente de la Argentina era Simón Weiss, tenía un almacén en la Guayaquil frente al Teatro Hollywood de Casimirs. Mi firma pasar a la Argentina fue un corte de Casimir, dado por Simón Weiss. Y desde ahí me vinculé porque la Argentina, en cambio, era de mi gusto, de mi agrado. Y ahí vino a desarrollar al punto de que llegué a sustituir al capitán, al hombre estrella, a Rafael Gato Maldonado. Sustituí yo con el número 10. ¿Algunos nombres de jugadores que usted admiraba del fútbol capitalino? Yo creo que comencemos con Aucas, donde había Zurita y Naranjo en el arco. Estaba en la defensa Bermeo, estaba Angulo, estaba en la media los hermanos Garnica, estaba delante Gavilanes, Víctor Ceballos, no sé de cuál me puedo, Mejía, no sé de cuál me puedo olvidar. Esa la nómina de un Aucas que era mimado, era el mimado del fútbol capitalino. Luego en Liga Deportiva Universitaria tenía a Capacho Jiménez, a Chompi Ponce, a Mosquera, a Rivero, a Lucho Vázquez, a Pablo Salazar,
no sé. En el España. En el España había jugadores Guerrero. como Lucho Piedrahíta, Gustavo Guerrero, Sosa, teníamos a Ayala, teníamos a jugadores como de algo que también jugó en ese equipo Carlos Efraín Machado, después jugué en la Atahualpa. Ese equipo de la España era uno de los equipos de una categoría de fútbol elegante, de fútbol táctico, de fútbol con individualidades técnicas extraordinarias. La Argentina, en cambio, estaba formado por Toledillo Arias, un arquero espectacular. Teníamos a Mario Lobato, teníamos a Espinel, teníamos a Hernán Salgado, al Gato Maldonado, teníamos a Potolo Morales, teníamos jugadores como Vélez. Eran con figuras que habían dado a los equipos y al fútbol pichinchano, le habían dado categoría, y por eso los recordamos con gran cariño. Usted reforzó a la España, cuénteme un poco de ese partido. En esa temporada yo comencé a tener una gran etapa. Reforcé al Aucas, reforcé a Liga, reforcé a la España. Yo llegué a jugar con guarderas, con gente de la España, y jugamos un partido inolvidable. ¿Y el equipo? Cuéntanos un poco del Atlanta de Chimbacalle. Bueno, el Atlanta de Chimbacalle ya viene identificado, el barrio Brava de Chimbacalle. Ese equipo que ahí le conocí al hermano de Carlos Rodríguez Col, al Osvaldo. Le conocí, había una cantidad de jugadores muy propios del Atlanta. Era un equipo bravo, y tuvo una decisión la directiva del Atlanta: jugar como local en el estadio de Chimbacalle. Ya era jugar de visitante, porque el Atlanta ponía lo que había que poner, la barra, el temperamento. ¿Cómo me voy a olvidar de un equipo extraordinario del Atlanta? Todos jugaban en el Arbolito. Como también. locales nosotros en el Arbolito. Pero digo, una temporada, el equipo cuando jugaba de local del Atlanta jugaba en el estadio de Chimbacalle. ¿Y cuánto valía la entrada para ir a ver esos equipos de Si Quito? no me equivoco, podríamos ir a revisar, ahora que estamos acá, las revistas, donde creo que la entrada general 3 sucres, tribuna 5 o algo, 5 la general y 10 la tribuna, podría haber llegado a ese precio. ¿Había violencia en esa época o no? Lo que había era un gusto de ser quiteños o de vivir en Quito. Apostaban, de lo que yo llego a conocer, un plato de tortillas y 6 cervezas al partido. Puede ser que en plata, pero yo creo que plata nunca se jugó. Se jugaba la cerveza, se jugaba el picante. Ahí mismo se pagaba en el estadio del Ejido, porque tenía un kiosco, el Chuya Pérez, de picantería, de cerveza, o se iban a las casas invitados de un dirigente o del otro dirigente, o alguna parte a festejar. Eso sí era costumbre, ir a festejar el triunfo o la derrota. Son condiciones en las que Quito tenía la amistad. Antes apostaban entre amigos, ¿no? La amistad. En el partido vivaban por sus equipos, y en la derrota, el que perdía, por decir, en la final, el que perdía daba la mano a su ganador y a festejar. Creo en mi vida no haber visto un escándalo en ese fútbol amateur. ¿Entrenaban o solo se reunían para los partidos? No, que entrenaban los miércoles y los viernes a las 11:30 hasta la 1:30 de la tarde. Miércoles y viernes, y los partidos íbamos cada uno llevando el equipo. Lo que en algunas oportunidades habíamos jugadores que teníamos 2 pares de zapatos comprados por nosotros mismos, porque el equipo daba solo la camiseta, el pantalón y las medias. No había un despilfarro, como se podía llamar, pero nos identificábamos perfectamente con los colores del equipo. ¿Del Crack recuerda algo? Bueno, el Crack era un equipo que vino arrollando en básquet. Fue el equipo rival de la Mercantil. El Crack era un equipo, hablemos como de élite, era muy bien uniformado, bien dirigido, eran extraordinarios y tenía grandes jugadores. Sobre todo practicaba
el básquet y el fútbol, con gran gusto, con gran placer. Tiene una canción, el crack, yo acuerdo que el comentarista más grande que yo he conocido del fútbol pichinchano, de ese entonces, Blasco Moscoso Cuesta, le gustaba cantar el himno del crack. Recuerdo en Bolivia, en la embajada, cantó el Blasco Moscoso con el Alfonso Lazo. Dos voces roncas, pero bien bonitas, pero bien bonitas. ¿Y recuerda el himno o no? Ahí no. sí, del himno del Ecuador. ¿Y algo más de otro equipo que nos pueda ayudar? Ya el Aucas, ya la liga pasaron a otra categoría. Y lógicamente el Sacramento era un equipo del campeonato amateur del fútbol de Pichincha. Un equipo barrial como después apareció el San Lorenzo, que era de la Vicentina. San Lorenzo de la Vicentina. Claro, ¿y qué colores tenía? Amarillo. Amarillo. Como el Aucas. No, Barcelona. Tipo parecido a Peñarol. A Peñarol. Yo creo que a partir del año 54, 55 ya aparece ese equipo. Disputó el ascenso de Liga Deportiva Universitaria y del San Lorenzo a ABNA. Los dos equipos estaban por llegar porque los dueños de ABNA en ese momento era Aucas, Liga y el Deportivo Quito. No era Liga. Hicieron un sorteo para ver quién sube a primera categoría. Me acuerdo el doctor Jaime del Castillo, Germán Dávila que hacía, dice sorteo y meten en un sombrero, meten dos papeles. El uno dice que decía Liga y el otro San Lorenzo. Sacaron el papel y decía Liga. ¡Ah, bravo, Liga! Pero no sabían qué decía en el otro papel.